Bien, vamos a sumergirnos en el tema de hoy. Cuando pensamos en la conquista cristiana del siglo XIII, la imagen que suele venir a la mente es la de los grandes reyes como Jaime I y sus ejércitos avanzando por llanuras. Claro, los caballeros, las grandes batallas. Exacto. Pero la historia, a menudo, se escribe en los márgenes, en los lugares difíciles. Hoy vamos a explorar precisamente uno de esos lugares, las montañas de Alicante y la figura de un líder que las dominó, un hombre conocido como Al-Azraq. Un nombre potentísimo. Y lo interesante, según las fuentes que tenemos, es que no era un simple rebelde, era, en toda regla, un señor de la montaña. Efectivamente, para este análisis nos basamos en un texto que, más que una biografía, es una radiografía del poder. Se centra en su figura, sí, pero sobre todo en la red de castillos desde los que controlaba su dominio. O sea, el territorio como protagonista. Justo. Así que nuestro objetivo hoy no es solo contar una historia, sino descifrar un paisaje. Queremos entender quién fue realmente Al-Azraq, cómo organizó un microestado en un terreno que parece ingobernable y por qué su historia es absolutamente fundamental para comprender la herencia andalusí de esa región. Una herencia que sigue ahí, ¿no? Sigue muy visible hoy, si sabes dónde mirar. Pues empecemos por el nombre que ya de por sí es magnético. Su nombre real era Abu Abdallah Muhammad ibn Hudayl, pero pasó a la historia por su apodo, Al-Azraq, el azul. Es que es increíble, el apodo ya te cuenta una historia. Totalmente. El documento sugiere que podría ser por el color de sus ojos, que sería un rasgo poco común, o quizá por su turbante. Sea como sea, ya nos presenta a un personaje singular. Y nos sitúa en un contexto muy concreto. Al-Azraq no surge de la nada. Aparece en la primera mitad del siglo XIII, un momento de caos absoluto para Al-Ándalus. El imperio almohade se desmoronaba. Exacto. El poder que había unificado todo se viene abajo. El Sharq al-Ándalus, lo que hoy es la Comunidad Valenciana y Murcia, es un mosaico de pequeños poderes locales. No hay un liderazgo claro. ¿Y mientras por el norte? Por el norte, los reinos cristianos avanzan con una fuerza imparable. Es en ese vacío de poder, en esa anarquía, donde un líder carismático con un conocimiento brutal del terreno puede hacerse fuerte. Y el texto insiste mucho en que su poder no era como el de un rey de taifa tradicional, ¿verdad? No estaba en una gran ciudad amurallada como Valencia o Denia. Para nada. Él era un señor rural. Su corte no estaba en un palacio, sino en la cima de un risco. Su poder estaba íntimamente ligado al paisaje, a las alquerías, a los castillos que se funden con las rocas y a los caminos que serpentean por las sierras. Me parece fascinante. Es que esa es la primera clave para entenderlo. No intentó replicar un modelo de estado urbano en la montaña. Creó algo nuevo, algo adaptado a su entorno. Una red. Una red, una telaraña de territorios montañosos, de difícil acceso, muy bien defendidos. Abarcaba lo que hoy conocemos como la Vall d'Alcalá, la Vall de Gallinera. La Baidebo, partes del Comtat. Exacto, toda esa zona. Lo fascinante aquí es cómo consiguió articular un poder efectivo en un entorno que, a primera vista, parece diseñado para la fragmentación, para el aislamiento. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se organiza un estado en un laberinto de montañas? El documento lo explica muy bien, y no es solo militar, es una organización social y económica completa. A ver, el primer pilar, claro, son los castillos, los husún. Y aquí es fundamental que nos quitemos de la cabeza la imagen del castillo europeo. No. El de las películas. Totalmente. Fuera la imagen de cuento de hadas, con sus altas torres cilíndricas y sus almenas perfectas. Los castillos de Al-Azraq eran otra cosa. Eran construcciones de tapial. Que es básicamente tierra y cal. Tierra y cal apisonada. O sea, construidos literalmente con la propia montaña. Es una pasada. Es que el tapial es una técnica de construcción increíblemente inteligente. Usas los materiales locales, es barata, rápida, resistente y sobre todo se mimetiza con el entorno. Claro, no querían destacar, justo. Y esto no es un detalle menor. No construían con piedra ostentosa porque no querían ser un faro. No querían proclamar su poder a los cuatro vientos. Querían ser invisibles. Es una filosofía de defensa totalmente distinta. El poder no reside en lo que muestras, sino en lo que el enemigo no puede ver. Guerrilla arquitectónica, me encanta el concepto. Es que lo es. El propio castillo era una forma de guerrilla. Eran austeros pero eficaces. Servían de defensa, de refugio para la gente de las alquerías con su ganado en caso de ataque. Eran el ancla de la comunidad.
Pero según el texto, eran mucho más. Mucho más. Eran el centro neurálgico del poder. Desde el castillo se controlaban los caminos, los recursos hídricos, que eran el bien más preciado, y fundamentalmente las zonas agrícolas. Porque sin eso no hay nada. Sin gente que cultivara esa tierra y pagara impuestos, esos castillos no serían más que atalayas vacías. Exacto. Y ahí entran las alquerías, el segundo pilar. La base económica que sostenía todo este entramado defensivo. Correcto. Pequeñas comunidades rurales, las alquerías, dedicadas a una agricultura de montaña muy especializada. Terrazas para el cultivo de secano en las laderas y pequeñas huertas irrigadas que eran auténticos vergeles. Y estas alquerías pagaban sus impuestos al castillo. Eso es, en renta o en especie. Y a cambio recibían seguridad y acceso a los recursos comunes, como molinos o pastos. Lo que nos lleva al tercer elemento clave que mencionan las fuentes, que es casi la firma de la civilización andalusí, la gestión del agua. Por supuesto, no podemos entender este sistema sin los sistemas hidráulicos islámicos, las acequias que desafían la gravedad, las norias, los azudes, toda esa ingeniería que permitía la vida y la agricultura en zonas que parecen áridas. Era la tecnología que sostenía la economía. Era la base de todo. Así que tenemos un sistema perfectamente interconectado, los castillos protegen y administran, las alquerías producen y la red de riego garantiza esa producción. Y todo unido por caminos que Al-Azraq y sus hombres conocían como la palma de su mano. Era en efecto un microestado de montaña. Un sistema que parece casi autosuficiente y perfectamente defendible. Pero claro, este sistema se enfrenta a la maquinaria militar más potente de la península en ese momento, las tropas de Jaime I. El gran poder de la época. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque la primera opción de Al-Azraq no fue la guerra total, fue la diplomacia. Hablemos del Tratado del Puet. Un documento fascinante y lleno de matices. Se firmó, como su nombre indica, junto al pozo, en Alcalá, que era el centro de poder de Al-Azraq. El interlocutor era el infante Alfonso, en representación de Jaime I. Y lo primero que llama la atención es que era bilingüe, ¿no? Sí, en árabe y en romance. Lo cual ya te dice mucho de la situación. Y me pregunto qué implicaba eso en la práctica. ¿Se fiaban el uno del otro lo suficiente como para creer en la traducción del contrario? ¿O esa doble versión ya era una señal de la desconfianza? Esa es una pregunta excelente. Probablemente un poco de ambas. Pero la mayor curiosidad que el texto destaca y que da mucho que pensar es que las fechas no coinciden. ¿Cómo que no coinciden? Pues no. La versión árabe está fechada el 14 de abril de 1245, pero la cristiana está fechada el 16 de abril de 1244, un año de diferencia. Eso es una barbaridad, no es un error de un par de días. ¿Qué pudo pasar? ¿Un simple error del escriba o hay algo más detrás? Es difícil saberlo con certeza. Podría ser un error o podría reflejar diferentes sistemas de datación o, siendo más suspicaces, podría ser una ambigüedad deliberada. Lo que sí sabemos es lo que se acordó. ¿Y qué era? El pacto, en esencia, reconocía a Al-Azraq el control sobre una docena de castillos y sus territorios. Pop, Tárvena, Alcalá, Gallinera. Básicamente le permitía mantener su señorío a cambio de un vasallaje a la corona de Aragón. Una solución pragmática para ambas partes. Jaime I evita una guerra de montaña que son carísimas y muy difíciles, y Al-Azraq conservaba su poder. Exacto. Pero, ¿era una tregua realista? Viendo el panorama general con el avance cristiano arrollando todo, ¿de verdad creía Al-Azraq que podía mantener su independencia a largo plazo o simplemente estaba retrasando lo inevitable? El avance era imparable, pero Al-Azraq era un estratega. Ganar tiempo era crucial. Una década de paz le permitía consolidar su poder, fortalecer sus defensas, esperar un momento de debilidad del enemigo. O simplemente morir luchando en sus propios términos. Eso es. El tratado era una tregua, no una rendición. Y, como era de esperar, la tregua se rompió. Las fuentes indican que la parte cristiana empezó a incumplir las cláusulas, imponiendo condiciones más duras, expropiando tierras, y la paciencia de Al-Azraq se agotó. Y en 1247 estalla la primera gran rebelión mudéjar. Más de una década de guerra. Aquí pasamos de la diplomacia a la guerrilla, y es donde Al-Azraq demuestra su genio militar. El documento nos da un ejemplo muy concreto y casi cinematográfico. El hecho de Rugaquet. Un episodio increíble. Hay que imaginar la escena. El ejército real, con el propio Jaime I,
sus caballeros con armaduras pesadas, los caballos, avanzando por un desfiladero estrecho, de noche. Una ratonera. Una ratonera. No ven nada, se sienten torpes, vulnerables, y de repente, de las rocas, de la oscuridad del bosque, surgen los hombres de Al-Azraq. Ligeros, silenciosos, conocedores de cada palmo de terreno. No es una batalla campal, es una cacería. El terreno, que para el rey era una trampa mortal, para ellos era su mejor arma. Y por poco no cambia la historia de la corona de Aragón. Estuvieron a punto de capturar o matar al rey. Por muy poco. Eso demuestra un dominio absoluto de la táctica. Pero el texto también subraya que Al-Azraq no era solo un guerrero formidable. Era un político astuto. No se quedó aislado en sus montañas. Para nada. Jugó en un tablero mucho más grande. Sabía que la península estaba dividida. La corona de Aragón tenía rivales, principalmente el reino de Castilla. Así que Al-Azraq estableció contactos diplomáticos con Castilla, con el infante don Manuel y con el futuro rey Alfonso X el Sabio. Claro, les ofrecía ser un problema para su enemigo común, Jugaba a varias bandas para sobrevivir. lo cual es una característica clave de los grandes líderes en épocas de transición, ¿no? La capacidad de combinar la fuerza militar con la astucia política. Usar las rivalidades entre tus enemigos en tu propio beneficio. Totalmente. Eso explica cómo pudo alargar la resistencia durante casi una década, algo impensable para un simple caudillo local sin visión estratégica. Puso en jaque todo el proyecto de colonización del sur del nuevo reino de Valencia. Entonces, si era tan hábil, ¿qué falló? ¿Cómo cayó finalmente? El texto apunta a una combinación de factores. Por un lado, una ofensiva cristiana final, mejor organizada. Pero el golpe de gracia, y esto es crucial, vino desde dentro. La traición. La traición. La presión constante durante 10 años acaba desgastando cualquier resistencia. Entre febrero y junio de 1258, sus principales alcaides, los hombres de confianza que controlaban los castillos clave, empezaron a rendirse uno tras otro. Planes, Castel de Castells, Alcalá. ¿Se le desmoronó el sistema? Como un dominó. Exacto. Sin sus castillos, Al-Azraq perdió su base de poder, su refugio, su fuente de ingresos. Se quedó solo. ¡Qué final tan amargo! Después de una década de resistencia contra un enemigo todopoderoso, no lo vence una gran batalla, sino la traición de su propia gente. Uno se pregunta, ¿qué les prometerían? O si simplemente el desgaste de la guerra fue demasiado. Probablemente una mezcla de todo. Promesas de mantener ciertas propiedades, un trato favorable y el simple agotamiento. La guerra era devastadora para las cosechas y la vida diaria. Claro, Al-Azraq fue finalmente derrotado y expulsado del reino. Parecía el final definitivo de la historia. Parecía. El líder derrotado y exiliado. Pero su figura no desapareció. Como suele ocurrir con este tipo de personajes, su derrota militar fue el comienzo de su leyenda. Se convirtió en un símbolo. Exacto. Su prestigio entre la población musulmana que permaneció en el territorio, los ahora llamados mudéjares, perduró. Era un símbolo de resistencia. Tanto es así que su historia tiene un segundo acto. Casi 20 años después, en la década de 1270, la península vive una gran crisis. El poder cristiano está debilitado por conflictos internos, amenazas del norte de África. La presión sobre la población mudéjar es cada vez mayor. Y estalla una segunda rebelión. Aún más virulenta y desesperada que la primera. Y la gente, lógicamente, reclamó a su antiguo líder. Al-Azraq, ya un hombre mayor, regresó para encabezarla. Es un regreso casi de epopeya, el viejo caudillo que vuelve para una última batalla. Y es aquí donde encuentra su final. La tradición dice que murió el 23 de abril de 1276 durante el asalto a Alcoy. Un enclave cristiano estratégico que se había fundado precisamente para controlar a los musulmanes de las montañas. Murió luchando, liderando a su gente una última vez. Y es significativo que su muerte no sofocara la revuelta de inmediato, no. No, para nada. La rebelión continuó hasta 1277, lo que demuestra la profundidad del descontento y la fuerza del legado que él había construido. Pero su muerte sí marcó el fin de una era. Fue el fin del último gran señor andalusí de esas tierras, el fin de un proyecto de autonomía para las comunidades de la montaña. Al final, toda la historia de Al-Azraq nos obliga a mirar el paisaje de una manera completamente diferente. Esos castillos en ruinas que hoy vemos coronando las montañas, los nombres de los pueblos, Alcalá, Peñarrés, Gallinera, las terrazas de cultivo, Todo eso. no son solo postales bonitas para una escapada rural.
Son la huella física de esa sociedad andalusí que vivió, trabajó y defendió esas montañas durante siglos. Exacto. Recuperar su figura no es solo contar la biografía de un caudillo, es entender que la historia de estas comarcas no empezó con la conquista cristiana, sino que se transformó profundamente. Las comunidades andalusíes dejaron una impronta imborrable en la forma de gestionar el territorio, de entender la agricultura, De vivir en la montaña. de vivir en la montaña. Y su resistencia, encarnada por Al-Azraq, modeló la forma en que se produjo la colonización feudal posterior. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué idea de fondo nos quedamos? Pues con la idea de que cuando hoy recorremos esos valles y vemos los restos de un muro de tapial semiderruido, o seguimos con la mirada el trazado casi borrado de una acequia, nos enfrentamos a una elección. Podemos ver solo piedras viejas y ruinas, o podemos ver el legado tangible de una forma de vida, de una tecnología y de una resistencia que un líder como Al-Azraq encarnó hasta el final. Es una forma muy poderosa de verlo. Y esto plantea una pregunta final para quien nos escucha, algo en lo que pensar la próxima vez que salga al campo. ¿Qué otras historias nos está contando el paisaje si aprendemos a escucharlo? ¿Cuántos otros Al-Azraqs anónimos se esconden detrás de cada muro de piedra seca, de cada olivo centenario o de cada sendero de montaña?